Bueno, vamos a ver qué son los atributos en HTML. Así como todas las cosas tienen atributos, por ejemplo, una persona tiene atributos como ser altura, peso, color de piel, etc. Los elementos de HTML también tienen ciertos atributos. Algunos atributos tienen ya valores por defecto y otros tienen atributos que son obligatorios agregarlos. Es decir, cuando uno declara un elemento HTML, ya tiene valores en algunos atributos. Y nosotros lo que podemos hacer es cambiar el valor de esos atributos. Así que vamos a ver acá en este ejemplo eh, algunos atributos que son los más conocidos para que tengan una idea de cómo se implementan y luego a través del curso sí iremos viendo atributos más específicos. Bien, ¿cómo se declara un atributo? Como ya vimos antes, arrancamos con el primer elemento. Como ya vimos antes, un elemento lo declaramos abriendo la etiqueta menor que y el nombre de la etiqueta. El atributo se va a agregar antes de cerrar la declaración de esa etiqueta, es decir, antes del valor mayor que. Y se tiene que dejar siempre un espacio después del nombre de la etiqueta y luego ponemos la etiqueta, el atributo. En este caso vamos a agregar el atributo que se llama style. El atributo style es para agregar estilos CSS a ese elemento. Entonces, como declaramos el atributo, ponemos el nombre del atributo, luego el signo igual y entre comillas vamos a poner el valor que le queremos asignar a ese atributo. En este ejemplo le asignamos una propiedad de CSS que es color y lo que hacemos es ponerle el color azul. Entonces, como resultado, acá en nuestro ejemplo, vemos que dice texto de ejemplo con el color azul implementado. Este atributo style se puede usar en cualquier elemento de HTML y lo que hace, como dijimos antes, es aplicarle propiedades CSS. Bien, vamos a ver otro atributo que se usa también bastante, es el atributo title. El atributo title lo que hace es a los elementos agregarle un tooltip con un mensaje. ¿Qué es un tooltip? El tooltip es cuando nosotros, por ejemplo, con el mouse nos situamos arriba de ese elemento. Fíjense que aparece un mensaje que dice: este es un tooltip. Esa es la funcionalidad que genera agregar el atributo title. Entonces ponemos title igual y entre comillas el texto que queremos agregar para que se vea en el tooltip. Acá vamos a ver otros dos ejemplos particulares de title para mostrar qué hacemos cuando queremos que dentro del valor del atributo poner comillas. Es decir, cómo hacemos si queremos agregar un texto con comillas dentro de una propiedad que ya le agregamos comillas al declararla. Es decir, si yo acá vuelvo a abrir las mismas comillas, me va a generar un error, porque no pueden haber la misma comilla adentro de la declaración del atributo. Entonces, lo que se hace en estos casos, donde tenemos que usar comillas adentro del valor, tenemos dos opciones. La primera opción es
en vez de usar la comilla doble, usamos la comilla simple. Fíjense que dentro del atributo title abrimos y cerramos con comilla simple, que es una sola comilla. Y adentro sí podemos usar normalmente la comilla doble. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo, fíjense que nos paramos sobre el párrafo y aparece el atributo title con las comillas. La otra opción que también se usa es justamente a la inversa. Dejamos las comillas dobles como está siempre, y donde necesitamos usar comillas, en vez de la comilla doble usamos la comilla simple, es decir, a la inversa de como hicimos antes. Y fíjense que si nos paramos sobre el valor, fíjense que aparece la comilla simple. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida, se puede usar y no hay ningún problema. Seguimos y vamos a ver también, por ejemplo, esta es la etiqueta que se usa cuando queremos agregar una imagen. Vamos a ver algunos atributos de esa imagen que tiene un atributo que es obligatorio, que es src. ¿Qué significa src? En inglés de source. Lo que hacemos en src es poner el lugar donde está esa imagen. Es decir, en este caso yo estoy usando un servicio que lo que hace es generar imágenes al azar. Fíjense que yo puedo copiar esa URL, la pego en una nueva pestaña y fíjense que cada vez que yo cargo esa URL me genera una imagen aleatoria. En ese caso me apareció eso. Si yo vuelvo a cargar, perdón, ahora sí. Si yo vuelvo a cargar, fíjense que siempre me genera una imagen nueva. Pero cuando ustedes quieran agregar imágenes en sus HTML, tienen que tener en cuenta eso, que si quieren usar imágenes, la imagen tiene que estar dentro de la carpeta en donde ustedes están creando su HTML. Es decir, si tienen su archivo HTML y quieren agregar, por ejemplo, una imagen que se llame imagen.jpg, lo que hacemos es en el source escribir imagen.jpg, el nombre del archivo, y de esa forma va a mostrar en pantalla la imagen. Obviamente en este caso no se ve, pero voy a mostrarles, ya que está de paso, para qué sirve otro atributo de IMG. Volvemos primero atrás para mostrar la imagen que teníamos antes. Esperen un segundo a ver si carga. Ahora sí. Bien, dijimos que src es para declarar la imagen. Hay dos atributos más que no son obligatorios, pero sí se pueden usar, que son width y height, que lo que hacen es definir el ancho y el alto de esa imagen. En este caso tenemos que el alto es 500 píxeles, porque la unidad de medida que se usa es en píxeles, y el alto 600. Si yo acá el alto en vez de 600 lo cambio a 300, esperamos que recargue y fíjense que el alto pasa a ser 300. Pero presten atención a una cosa: la imagen que nosotros estamos cargando tiene una proporción de 200 píxeles de ancho por 300 de alto. ¿Qué pasa? Al nosotros
Al nosotros poner unos valores diferentes, la imagen se ve como estirada. Fíjense que si prestan atención a la imagen se ve como si lo hubiesen apretado. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el alto es de 300 píxeles, para que la imagen se vea como corresponde, el ancho tiene que ser de 200 píxeles. Al cambiarlo nosotros el ancho por 500 es que estiramos la imagen. Fíjense, si yo cambio el ancho y le pongo 200, esperamos a que vuelva a cargar y genera otra imagen aleatoria, pero la imagen, fíjense que ya no está estirada, sino que se ve con el tamaño que corresponde. Y como decía antes, no son atributos obligatorios, eso es si nosotros queremos cambiar el tamaño de la imagen. Si nosotros no declaramos esos atributos, la imagen va a cargar con su tamaño original. Así que, bueno, vemos el último atributo dentro de lo que es el elemento de imagen, que como vimos antes, yo quiero usar una imagen, ¿no? ¿Qué pasa si esa imagen que queremos cargar no existe? Por distintos motivos. Puede ser que la imagen no existe, o que la imagen está rota, o que el servidor en el que estaba esa imagen no está funcionando. Entonces, si esa imagen no se ve, lo que se va a ver en el navegador depende del navegador, pero generalmente se ve como un icono de una imagen rota. Se usa el atributo alt para que en caso de que la imagen no cargue, se muestre ese texto. Fíjense que al no cargar la imagen, en el navegador vemos que dice imagen de texto, que es el atributo que le asignamos alt. Este atributo alt, además de servir para esto, también es muy importante agregarlo en las imágenes, porque los buscadores, al indexar, o sea, al guardar nuestras páginas en los resultados de búsqueda, cuando ven una imagen, leen ese atributo, y después cuando alguien hace una búsqueda, asocia la búsqueda con el atributo alt que declaramos en la imagen. Por eso es importante agregar un alt que tenga relación a esa imagen, para que después, si alguien hace una búsqueda relacionada, le aparezca nuestra página o inclusive la imagen esa por el atributo alt que declaramos. Así que bueno, esta es la introducción a lo que es atributos en los elementos de HTML. Vimos cómo declararlos, algunos atributos de los más importantes, y a medida que avancemos con el curso vamos a ver también otros atributos. Pero lo importante es que les quede claro eso, de que los elementos tienen la posibilidad de que se les puede declarar y definir distintos atributos. Así que bueno, eso es todo. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en los comentarios.